María Elena Rodríguez caminaba por los pasillos del hospital militar con la cabeza en alto, aunque su corazón latía con fuerza. Era su primer día como enfermera en el Hospital Central Militar de la capital, y había trabajado incansablemente durante años para llegar hasta este momento. Su uniforme blanco, aunque simple y funcional, representaba todo lo que había luchado por conseguir: respeto, propósito y la oportunidad de servir a quienes habían dado tanto por su país. El uniforme había sido heredado de su hermana mayor, Carmen, quien había servido en el mismo hospital durante la guerra. Las costuras habían sido remendadas varias veces, el blanco ya no era tan brillante como antes, y algunos botones habían sido reemplazados por otros que no hacían juego perfectamente. Pero para María Elena, ese uniforme era un símbolo de honor familiar y dedicación al servicio. Mientras se dirigía hacia la sala de cuidados intensivos, escuchó risas ahogadas provenientes del área de descanso del personal. Al pasar frente a la puerta entreabierta, las voces se hicieron más claras y su sangre se heló al darse cuenta de que hablaban de ella. «¿Vieron el uniforme de la nueva?», murmuró una voz femenina con tono despectivo. «Parece que lo rescató de un basurero. Esos remiendos son tan obvios que da vergüenza ajena. Y esos zapatos», añadió otra voz, provocando una nueva onda de risas crueles. «Están tan gastados que probablemente los usó su abuela en la Primera Guerra Mundial». María Elena se detuvo en seco, sintiendo como si le hubieran dado una bofetada. Sus zapatos blancos, efectivamente, habían visto mejores días. Los había limpiado y blanqueado hasta que sus manos quedaron manchadas, pero las grietas en el cuero y las suelas desgastadas eran imposibles de ocultar. Provenía de una familia humilde en un pequeño pueblo rural, donde su padre trabajaba en una fábrica textil y su madre cosía ropa para vecinos para complementar los ingresos familiares. «No entiendo cómo la aceptaron aquí», continuó la primera voz. «Este es un hospital de prestigio, no un centro de caridad. Su apariencia refleja mal en toda la institución. Debe tener alguna conexión política», especuló una tercera voz. «Porque desde luego no fue por sus credenciales o su presentación profesional». Las palabras cortaron profundamente en el alma de María Elena. Había trabajado 2 empleos mientras estudiaba enfermería, limpiando oficinas por las noches y cuidando niños los fines de semana para pagar sus estudios. Había graduado summa cum laude de la escuela de enfermería, y sus profesores la habían recomendado específicamente para esta posición por su dedicación excepcional y su compasión natural hacia los pacientes. Con las manos temblorosas, María Elena se alejó silenciosamente del área de descanso y se refugió en un pequeño almacén de suministros médicos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, y se permitió un momento de vulnerabilidad antes de secarse los ojos y recomponer su expresión. Respiró profundamente y se recordó a sí misma por qué estaba allí. No era por la aprobación de sus colegas o por encajar en un estándar superficial de apariencia. Estaba allí para cuidar a los soldados heridos, para brindar consuelo a los que sufrían, y para honrar el legado de servicio de su familia. Cuando salió del almacén, se dirigió directamente a la sala de cuidados intensivos donde la esperaba su supervisora, una mujer de mediana edad con expresión severa pero ojos amables llamada enfermera jefe González. «Rodríguez», dijo la supervisora, evaluándola con una mirada penetrante. «He escuchado excelentes referencias sobre usted. Espero que esté preparada para el trabajo más desafiante de su vida». «Sí, señora», respondió María Elena con voz firme, enderezando sus hombros. «Estoy lista para servir». Durante las siguientes horas, María Elena se sumergió completamente en su trabajo. Atendió a soldados con heridas de combate, administró medicamentos con precisión meticulosa, y ofreció palabras de consuelo a jóvenes que lloraban por compañeros perdidos en batalla. Su uniforme remendado y sus zapatos gastados parecían desvanecerse en importancia cuando se concentraba en aliviar el dolor y el sufrimiento de otros. Un soldado joven, no mayor de 20 años, había perdido una pierna en una explosión de mina terrestre. Lloraba silenciosamente, convencido de que su vida había terminado. María Elena se sentó junto a su cama durante su hora de descanso, sostuvo su mano, y le contó sobre su tío Roberto, quien había perdido un brazo en la guerra pero se había convertido en un exitoso carpintero, adaptando sus herramientas y técnicas para trabajar con una sola mano. «Su vida no ha terminado», le dijo suavemente. «Está transformándose en algo diferente, algo quizás aún más valioso». Al final de su primer turno, María Elena estaba físicamente exhausta pero espiritualmente renovada. Había encontrado su propósito,
y ninguna cantidad de burlas sobre su apariencia podía quitárselo. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina de trabajo incansable para María Elena. Llegaba al hospital antes del amanecer y se quedaba hasta altas horas de la noche, siempre dispuesta a tomar turnos extra cuando otros enfermeros llamaban enfermos o simplemente no querían trabajar los horarios más difíciles. Su reputación entre el personal médico comenzó a cambiar gradualmente, aunque las burlas susurradas sobre su apariencia continuaban. El doctor Martínez, jefe de cirugía, había notado su dedicación excepcional. Durante una cirugía particularmente compleja para extraer metralla del abdomen de un soldado, María Elena había anticipado cada necesidad del cirujano, pasándole instrumentos antes de que los pidiera y monitoreando constantemente los signos vitales del paciente. Su concentración era tan intensa que había trabajado durante 8 horas continuas sin tomar un descanso. Rodríguez le dijo después de la cirugía, mientras se lavaba las manos: en 20 años de práctica médica, raramente he trabajado con una enfermera tan competente. Su dedicación es notable. Sin embargo, en el área de descanso del personal, las críticas continuaban. Las enfermeras que habían estado hablando el primer día, lideradas por una mujer llamada Patricia Vega, quien provenía de una familia adinerada de la capital, intensificaron sus comentarios despectivos. Notaron que siempre se queda después de su turno, murmuró Patricia durante el almuerzo. Claramente está tratando de impresionar a los superiores para compensar su presentación inadecuada. Es patético, realmente, añadió su amiga Cristina. ¿Creen que no sabemos que está tratando de demostrar algo? Su uniforme sigue siendo un desastre, sin importar cuántas horas extra trabaje. María Elena, que había entrado al comedor para buscar una taza de café, escuchó estos comentarios pero decidió ignorarlos. Había aprendido a enfocarse en lo que realmente importaba: sus pacientes y la calidad de su trabajo. Esa tarde, llegó una nueva remesa de soldados heridos desde el frente. Entre ellos estaba el sargento Carlos Mendoza, un veterano de múltiples conflictos que había recibido heridas graves en el pecho y la espalda. Los médicos trabajaron febrilmente para estabilizarlo, pero las próximas 48 horas serían críticas. María Elena fue asignada como su enfermera principal. Durante 2 días y 2 noches, prácticamente no se apartó de su lado. Monitoreaba sus signos vitales cada 15 minutos, ajustaba su medicación según las fluctuaciones en su condición, y se aseguró de que sus vendajes permanecieran limpios y secos para prevenir infecciones. El segundo día, la fiebre del sargento subió peligrosamente y comenzó a entrar en delirio. Hablaba de su esposa y sus hijos, llamando por nombres que solo María Elena parecía escuchar claramente en sus murmullos incoherentes. Rosa, mi Rosa, ¿dónde están los niños?, gemía, luchando contra las restricciones suaves que lo mantenían en la cama. María Elena tomó su mano sudorosa y habló con voz suave pero clara. Sargento Mendoza, soy su enfermera, María Elena. Rosa y los niños están seguros en casa esperándolo. Necesita descansar para poder regresar con ellos. Durante horas, mantuvo esta comunicación tranquilizadora, incluso cuando el sargento no parecía consciente. Los otros miembros del personal médico observaban con asombro su paciencia infinita y su compromiso inquebrantable. En el tercer día, la fiebre finalmente cedió. El sargento Mendoza abrió los ojos con claridad por primera vez desde su llegada, y lo primero que vio fue el rostro agotado pero sonriente de María Elena, quien había estado a su lado durante toda la crisis. Usted estuvo aquí todo el tiempo, murmuró con voz ronca. Por supuesto, sargento, respondió María Elena, ajustando suavemente su almohada. Era mi responsabilidad asegurarme de que regresara con Rosa y los niños. Lágrimas brotaron en los ojos del veterano soldado. No sé cómo agradecerle. Usted me salvó la vida. No, dijo María Elena firmemente. Los doctores lo salvaron. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Pero el sargento Mendoza sabía la diferencia entre simplemente hacer un trabajo y dedicar el alma a cuidar de otro ser humano. Durante los días siguientes, mientras se recuperaba, le contó a cualquiera que quisiera escuchar sobre el ángel con uniforme remendado que había velado por él durante sus momentos más oscuros. Word of Maria Elena's dedication began to spread throughout the hospital in a different way. Patients started specifically requesting her care, and families of wounded soldiers began asking for la enfermera que realmente se preocupa, the nurse who truly cares. Dr. Martinez, meanwhile, had begun documenting her exceptional performance in official reports. He noted her perfect attendance,
her willingness to work overtime without complaint, and, most importantly, her extraordinary patient outcomes. Soldiers under her care recovered faster, had fewer complications, and maintained better morale throughout their treatment. Despite this growing recognition among the medical staff and patients, the social dynamics in the break room remained unchanged. Patricia and her group seemed to intensify their criticism, perhaps sensing that their influence was being overshadowed by María Elena's quiet competence. El general Roberto Herrera había servido en el ejército durante más de 30 años, ascendiendo desde soldado raso hasta su posición actual como comandante regional. Era conocido por su ojo agudo para el carácter humano y su capacidad de reconocer el verdadero valor más allá de las apariencias superficiales. Sus visitas al hospital militar eran regulares pero impredecibles, apareciendo sin previo aviso para evaluar personalmente el cuidado que recibían sus soldados. Un martes por la tarde, el general Herrera llegó al hospital para una inspección de rutina. Había recibido informes excelentes sobre la calidad del cuidado médico, pero prefería ver las cosas con sus propios ojos. Vestido de civil para no llamar la atención, se movió silenciosamente por los pasillos, observando las interacciones entre el personal y los pacientes. Fue durante esta visita que notó por primera vez a María Elena. Estaba en la sala de cuidados intensivos, atendiendo a un soldado joven que había perdido la vista en una explosión. El muchacho, claramente abrumado por su nueva realidad, lloraba silenciosamente mientras María Elena le explicaba pacientemente cómo navegar su bandeja de comida usando técnicas táctiles. «Sienta a la esquina izquierda de la bandeja», le decía con voz suave. «Ahí está su pan. A la derecha está la carne, y arriba está su vaso de agua. Practiquemos juntos hasta que se sienta cómodo». El general observó fascinado mientras María Elena guiaba las manos del soldado, ayudándolo a comer con dignidad. Lo que más le impresionó fue su paciencia infinita cuando el joven derramó agua sobre sí mismo, frustrándose al punto de querer rendirse. «Está bien», le dijo María Elena calmadamente, limpiando el derrame sin hacer que el soldado se sintiera avergonzado. «Esto es parte del proceso de aprender. Incluso yo derramé café sobre mí misma esta mañana, y puedo ver perfectamente bien». Su risa genuina hizo que el soldado sonriera por primera vez desde su llegada al hospital. El general continuó su observación durante varias horas, siguiendo discretamente a María Elena en sus rondas. Notó cómo conocía el nombre de cada paciente, cómo recordaba detalles personales sobre sus familias, y cómo administraba medicamentos con una precisión que hablaría de años de experiencia, aunque claramente era joven. En la sala de ortopedia, presenció una escena que lo marcó profundamente. Un coronel que había perdido ambas piernas en combate estaba siendo extremadamente hostil con todo el personal, rechazando medicamentos y gritando obscenidades a cualquiera que intentara ayudarlo. Varios enfermeros habían solicitado ser reasignados, incapaces de lidiar con su ira y resentimiento. Cuando María Elena entró a la habitación del coronel, él inmediatamente comenzó su tirada habitual. «Largo de aquí. No necesito la pena de una enfermera novata. Déjeme en paz». En lugar de retroceder, María Elena se acercó tranquilamente y se sentó en la silla junto a su cama. «Coronel Vázquez», dijo simplemente, «estoy aquí para hacer mi trabajo, que es cuidarlo. Puede gritarme todo lo que quiera, pero no me voy a ir». «¿Y qué sabes tú sobre lo que estoy pasando?», le gritó, su rostro rojo de furia. «¿Qué podría saber una niña privilegiada sobre la pérdida y el dolor?». María Elena permaneció en silencio por un momento, luego habló con voz suave pero firme. «Tiene razón, coronel. No sé exactamente lo que está sintiendo, pero sí sé lo que es sentirse juzgada por mi apariencia, lo que es luchar por respeto, y lo que es trabajar 2 veces más duro que otros para demostrar mi valor. Y sé que detrás de toda esa ira hay un hombre que está asustado y que extraña la vida que solía tener». El coronel se quedó atónito por su honestidad directa. Durante los siguientes minutos, María Elena trabajó silenciosamente, revisando sus vendajes y ajustando su posición para mayor comodidad, sin intentar forzar más conversación. Antes de irse, se volvió hacia él una última vez. «Coronel, usted dirigió hombres en batalla. Sabe que retirarse nunca fue una opción, incluso cuando las probabilidades estaban en contra suya. Esta es solo otra batalla, y usted no es el tipo de hombre que se rinde». El general Herrera, que había presenciado toda esta interacción desde el pasillo, sintió una admiración profunda por la joven enfermera. En sus décadas de liderazgo militar, había aprendido a reconocer el verdadero coraje,
y lo que acababa de presenciar era coraje en su forma más pura. Durante el resto de su visita, el general hizo algunas indagaciones discretas sobre María Elena. Habló con otros pacientes, con médicos, y observó las dinámicas del personal. Lo que descubrió lo llenó tanto de orgullo como de preocupación. Los pacientes la adoraban. Los médicos la respetaban enormemente. Pero entre algunos miembros del personal de enfermería, especialmente las enfermeras más establecidas socialmente, existía una corriente subterránea de resentimiento y burla dirigida hacia ella. El general presenció esto de primera mano cuando, durante la hora del almuerzo, se sentó discretamente en una mesa cercana al área de descanso del personal. Escuchó a Patricia Vega hacer comentarios crueles sobre la campesina con el uniforme de segunda mano y cómo era una vergüenza para la profesión de enfermería. Francamente, dijo Patricia en voz alta, asegurándose de que varios colegas la escucharan, no entiendo por qué la administración toleraría estándares tan bajos de presentación profesional. Este es un hospital de élite, no un centro comunitario. El general Herrera sintió que su sangre hervía. Había visto suficiente combate real para reconocer el verdadero valor cuando lo veía, y había visto suficiente falsedad para reconocer la vanidad superficial y la pequeñez de espíritu. Durante las siguientes semanas, el general Herrera comenzó a visitar el hospital con mayor frecuencia, siempre de civil, siempre observando silenciosamente. Su interés en María Elena no era romántico ni inapropiado. Era el interés de un líder veterano que había reconocido una calidad excepcional de carácter que rara vez se encontraba incluso en los círculos militares más élites. Observó cómo María Elena manejaba una crisis médica cuando un soldado entró en paro cardíaco durante la noche. Mientras otros enfermeros entraron en pánico, ella mantuvo la calma, administró RCP perfectamente, y coordinó con el equipo médico de emergencia con una serenidad que habría impresionado a oficiales de combate experimentados. También fue testigo del día en que llegó la noticia de que el hermano menor de María Elena, quien servía en una unidad de infantería, había resultado herido en acción. En lugar de colapsar o pedir tiempo libre, ella continuó con sus deberes profesionales durante todo su turno, solo permitiéndose un momento de llanto privado en el almacén de suministros antes de regresar a cuidar a otros soldados con la misma dedicación de siempre. El general sabía que había encontrado algo extraordinario. Una persona cuyo sentido del deber trascendía las circunstancias personales, cuya compasión era genuina y sin límites, y cuya fuerza de carácter superaba la de muchos oficiales que había conocido en décadas de servicio militar. Mientras tanto, las burlas del personal continuaron escalando. Patricia Vega, al parecer sintiendo que su influencia social en el hospital estaba siendo eclipsada por la creciente reputación profesional de María Elena, decidió organizar una intervención más directa. Un viernes por la tarde, cuando María Elena regresaba de entregar medicamentos a la sala de rehabilitación, encontró a Patricia y 3 de sus seguidoras bloqueando su camino en el pasillo. Rodríguez, dijo Patricia con una sonrisa falsa, necesitamos hablar contigo sobre algo importante. María Elena se detuvo, notando inmediatamente el tono condescendiente. ¿En qué puedo ayudarlas? Bueno, continuó Patricia, asegurándose de hablar lo suficientemente alto para que otros miembros del personal cercanos pudieran escuchar. Algunas de nosotras hemos estado discutiendo tu situación. Entendemos que vienes de circunstancias humildes, pero este es un hospital de prestigio. Tu apariencia refleja en todas nosotras. ¿Disculpa?, preguntó María Elena, manteniendo su voz uniforme a pesar de que sentía que su corazón se aceleraba. Tu uniforme, tus zapatos, tu presentación general, explicó Patricia como si estuviera hablando con una niña. Hemos decidido hacer una colecta entre el personal para comprarte un uniforme nuevo y zapatos apropiados. No podemos permitir que sigas representando mal la profesión de enfermería. El silencio que siguió fue aplastante. Varios miembros de personal que habían estado caminando por el pasillo se detuvieron, claramente incómodos con la escena que se desarrollaba frente a ellos. María Elena sintió una mezcla de humillación y ira que la atravesó como una corriente eléctrica. Durante un momento, contempló simplemente alejarse, evitar la confrontación y mantener la paz superficial que había caracterizado sus interacciones con este grupo. En lugar de eso, enderezó sus hombros y miró directamente a Patricia a los ojos. Gracias por su generosidad, dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma, pero debo declinar su oferta. Mi uniforme puede estar remendado, pero está limpio, funcional, y me permite hacer mi trabajo efectivamente. Si mi apariencia les molesta más que la calidad de mi cuidado a los pacientes, entonces quizás necesiten reevaluar sus prioridades profesionales.
La respuesta directa y digna de María Elena tomó a Patricia completamente desprevenida. Había esperado lágrimas, agradecimiento humillante, o al menos incomodidad visible. Lo que no había anticipado era ser confrontada con su propia mezquindad de manera tan elegante y devastadora. El general Herrera, que había presenciado toda esta escena desde el final del pasillo, sintió una oleada de orgullo y admiración. En ese momento, tomó una decisión que había estado contemplando durante semanas. Esa noche, el general se dirigió a su oficina y comenzó a redactar una serie de documentos. Trabajó hasta altas horas de la madrugada, haciendo llamadas telefónicas discretas y contactando personas en posiciones de autoridad tanto dentro como fuera del sistema militar. La mañana del lunes siguiente comenzó como cualquier otra para María Elena. Llegó temprano al hospital, se cambió a su uniforme, y comenzó sus rondas habituales. Sin embargo, alrededor de las 10 de la mañana, la enfermera jefe González se acercó a ella con una expresión que no podía descifrar. Rodríguez, dijo en voz baja, necesita venir conmigo inmediatamente. Hay alguien en la oficina del director que quiere hablar con usted. María Elena sintió un vuelco en el estómago. Su mente comenzó a correr a través de posibles explicaciones. ¿Había cometido algún error médico? ¿Alguien había presentado una queja formal sobre su apariencia? ¿Estaba siendo despedida? Cuando llegaron a la oficina del director, María Elena vio a un hombre mayor en traje civil sentado frente al escritorio. Se levantó cuando ella entró, y algo en su postura y presencia le indicó inmediatamente que éste era alguien acostumbrado al comando y la autoridad. Enfermera Rodríguez, dijo el director del hospital con una sonrisa que parecía una mezcla de confusión y orgullo, me gustaría presentarle al general Roberto Herrera. El general se acercó a María Elena y le extendió la mano. Enfermera Rodríguez, es un honor conocerla oficialmente. El honor es mío, general, respondió María Elena, estrechando su mano y preguntándose por qué un general querría conocer a una enfermera junior. He estado observando su trabajo en este hospital durante varias semanas, continuó el general. Su dedicación, su competencia profesional y su carácter excepcional han llamado mi atención. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. En reconocimiento a su servicio ejemplar y su compromiso extraordinario con el bienestar de nuestros soldados heridos, he recomendado oficialmente que sea considerada para la Medalla al Mérito Civil, la más alta condecoración que nuestro país puede otorgar a un civil por servicio distinguido a las Fuerzas Armadas. La habitación quedó en silencio absoluto. María Elena sintió que sus piernas podrían ceder, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su compostura. Además, continuó el general, he organizado una beca completa para educación médica avanzada, si usted elige continuar sus estudios. También he hablado con la junta directiva del hospital sobre establecer un programa de reconocimiento anual para el personal de enfermería que demuestre el tipo de excelencia que usted ha mostrado consistentemente. Extendió una caja pequeña hacia ella. Esto es un reconocimiento preliminar de mis propias insignias personales. No es oficial todavía, pero quería que supiera que su servicio ha sido notado y valorado por aquellos de nosotros que entendemos el verdadero significado del honor y el sacrificio. Cuando María Elena abrió la caja, encontró una medalla pequeña pero hermosa con una cinta azul y dorada. En el centro estaba grabado un símbolo de manos extendidas en servicio. General, logró decir finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. No sé qué decir. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. El general sonrió. Una sonrisa genuina y cálida que transformó completamente su rostro severo. Enfermera Rodríguez, en mis 30 años de servicio militar, he aprendido que la verdadera grandeza nunca se encuentra en los uniformes más elegantes o las presentaciones más pálidas. Se encuentra en el corazón, en la dedicación silenciosa y en la disposición de servir a otros sin importar las circunstancias personales. Usted personifica todo lo que es noble en el servicio humano. Cuando la noticia se extendió por el hospital, la transformación fue inmediata y dramática. Los médicos que ya respetaban a María Elena ahora la veían con una admiración aún mayor. Los pacientes, al enterarse de que su ángel había recibido reconocimiento oficial, se llenaron de orgullo y alegría. Y Patricia Vega, quien se enteró de la noticia a través de los chismes del hospital, experimentó una mezcla de shock, vergüenza y la realización aplastante de que había estado burlándose de alguien cuyo valor y carácter superaban infinitamente los suyos. El uniforme remendado de María Elena nunca cambió. Continuó usándolo con el mismo orgullo de siempre, pero ahora llevaba también una pequeña medalla en el pecho que brillaba suavemente bajo las luces del hospital,
Un recordatorio silencioso de que el verdadero honor se gana a través del servicio, la compasión y la dedicación incansable a algo mayor que uno mismo.